Actividad número 3. Elementos sustanciales de la obligación tributaria por Danielita Andreina Pernalete Márquez, Caterina Isabel Lozano Martínez, Zulay Alejandra Parada Linares y quienes habla Jorge Wilmar Vázquez Monsalve del curso de Hermenéutica Jurídica y Tributaria de la especialización en Gerencia Tributaria. El Impuesto Nacional al Consumo INC. El marco jurídico y su estructura nacional. Mi intervención se centra en el origen y la base legal de nuestro sistema tributario en Colombia. Los impuestos no son caprichosos, nacen de la Constitución Política, especialmente los artículos 95 y 338, que facultan al Estado para exigir contribuciones. El Estado Tributario Decreto 624 de 1989 es nuestra hoja de ruta, y es aquí donde encontramos el Impuesto Nacional al Consumo, INC, creado por la Ley 1607 de 2012. A diferencia del IVA, que es un impuesto general, el INC es específico. Grava la telefonía móvil, ciertos bienes de lujo y el expendio de comidas y bebidas. Lo más importante de este tributo es su destinación social. El 70% de los recaudos se invierte en deporte y el 30% en cultura. Es un impuesto monofásico, lo que significa que no hay descuentos para quien lo paga, convirtiéndose en un costo directo para el consumidor final. Con este contexto normativo quedo cedo el paso al análisis de los elementos sustanciales. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora que comprendemos el contexto general, vamos a entrar en la columna vertebral de este tributo. Para que cualquier obligación fiscal exista y sea cobrable, debe tener una estructura técnica definida. Según los artículos 512-1 y siguientes del Estatuto Tributario, el Impuesto Nacional al Consumo se sostiene sobre 5 pilares fundamentales. Vamos a desglosarlos uno a uno. En primero tenemos el sujeto activo, que en este caso es la nación. El Estado es el dueño del recurso, representado administrativamente por la DIAN, quien tiene la potestad de fiscalizar que cada peso que llega a las arcas públicas sea bien administrativo. Tenemos el sujeto pasivo, aquí tenemos una dualidad, porque tenemos el pasivo económico, que es el consumidor final, es usted, soy yo. Cuando pagamos la factura en un restaurante, nosotros soportamos el peso del impuesto. Como segundo tenemos el pasivo jurídico, que en este caso es el establecimiento. El restaurante o la empresa de telefonía es el recaudador ante la ley. Ellos son los responsables de declarar y consignar ese dinero a la DIAN. Si el establecimiento no lo hace, la deuda es de ellos, no del cliente. Tenemos el hecho generador, es el tercer elemento. Es la chispa que detona la obligación de pagar el INC. No gravamos la propiedad, sino el consumo específico. ¿Cuándo nace la obligación? Cuando adquirimos servicio de telefonía móvil, datos o navegación, cuando disfrutamos de un servicio de comida y bebidas en restaurantes, bares, cafeterías o incluso en discotecas. Es importante anotar que el INC busca gravar el gasto en servicios que en teoría demuestran una capacidad de consumo del ciudadano. Tenemos la base gravable, es el cuarto pilar. Es el valor monetario sobre el cual aplicamos el porcentaje. Aquí la regla es clara, el valor total del consumo. Sin embargo, hay dos exclusiones vitales para no inflar el impuesto injustamente. Primero, las propinas. La propina es un acto de liberalidad del mesero, no parte del servicio gravable. Segundo, tenemos el caso de la telefonía móvil, que existe un umbral de protección, solo se grava el excedente de 1.5 VT, es decir, se protege el consumo básico de datos y voz para el ciudadano. Y finalmente llegamos a las tarifas. Estas son fijas y directas, lo que facilita su cálculo. Tenemos una tarifa del 4% para los servicios de telefonía y datos y una tarifa del 8% para el sector de gastronomía, bares y similares. Muchas gracias, mi nombre es Caterina Lozano. Caso práctico y liquidación. Para aterrizar estos conceptos, analicemos el caso del restaurante Sabor Colombiano, que es responsable del impuesto al consumo. Supongamos que hoy realizan una venta por un servicio de almuerzo empresarial con un valor en carta de 2.500.000. Adicionalmente se sugiere una propina del 10%, equivalente a 250.000 pesos. La liquidación matemática es la siguiente. Tomamos la base gravable de 2.500.000 y aplicamos la tarifa del 8%, lo que nos da un impuesto de 200.000. Es vital aclarar que la propina no entra en el cálculo porque es voluntaria. Al final, el cliente paga un gran total de 2.950.000. Sin embargo, de ese dinero,
El restaurante solo debe reportar y pagar a la DIAN los 200.000 del impuesto al consumo. Este ejercicio demuestra que el restaurante actúa simplemente como recaudador de recursos que pertenecen al Estado, lo cual nos lleva a considerar los riesgos en una mala gestión. Hola, mi nombre es Daniela Pernalete y vamos a hablar sobre los riesgos, sanciones y diferencias. Es imperativo reflexionar sobre la responsabilidad que implica el recaudo del Impuesto Nacional al Consumo. La identificación errónea de los elementos vistos puede llevar a sanciones graves. Por ejemplo, si un restaurante declara una base menor a la real, incurre en una sanción por inexactitud del 100% de la diferencia. Peor aún, al ser un impuesto recaudado, no consignarlo a tiempo ante la DIAN se convierte en un delito penal llamado omisión de agente recaudador, que conlleva penas de prisión. También debemos ser expertos en diferenciar el impuesto nacional al consumo del IVA. En el sector de los alimentos, este impuesto son excluyentes. Si eres una franquicia, cobras IVA del 19%, pero si eres un restaurante estándar, cobras el impuesto nacional al consumo al 8%. Confundirlos puede generar un cobro indebido al ciudadano o una pérdida patrimonial para la empresa. En conclusión, la precisión tributaria no es solo un deber contable, es la garantía de seguridad jurídica y permanencia de cualquier negocio en el país.